El gobernador Samuel había pasado años luchando por la igualdad de derechos y justicia para las comunidades marginalizadas. Desde que asumió el cargo, se esforzó en promover una reforma policial más equitativa, introduciendo políticas para reducir el perfil racial y capacitar a los oficiales en temas de derechos humanos. Sin embargo, cada vez que revisaba los informes oficiales, sentía que los números no reflejaban la realidad. Los testimonios que escuchaba en reuniones con líderes comunitarios pintaban un panorama muy diferente, uno lleno de miedo, discriminación y abuso de poder. Samuel entendía que para hacer una diferencia verdadera, debía ir más allá de las estadísticas y los discursos bien redactados. Hola, no olvides de suscribirse al canal y comenta lo que crees que va a pasar y veamos si logras acertar. Escribe tu predicción abajo y al final te daré la respuesta. Consciente de los riesgos, el gobernador decidió hacer algo que ningún otro funcionario había intentado antes: vivir en carne propia la realidad que sus ciudadanos experimentaban a diario. Con la ayuda de un pequeño equipo de confianza, Samuel ideó un plan que consistía en recorrer ciertos barrios como un hombre común. Se vestía con ropa sencilla, despojado de todo símbolo de poder, y conduciría un viejo sedán por áreas conocidas por el alto nivel de vigilancia policial. Su equipo de seguridad seguiría a una distancia prudente, listo para intervenir si las cosas se salían de control, pero sin que su presencia delatara el verdadero rol de Samuel. El día de la misión llegó, y el gobernador sintió una mezcla de adrenalina y temor mientras se ponía la ropa que había elegido cuidadosamente, una camiseta gastada y jeans descoloridos. Mientras tomaba el volante de su automóvil, sus manos sudaban levemente. Sabía que estaba arriesgando mucho, no solo su integridad física, sino también su reputación y posiblemente su carrera política. Pero su convicción de que algo debía cambiar era más fuerte que cualquier temor. Las calles del vecindario lo recibieron con un silencio tenso. Los grafitis en las paredes contaban historias de dolor y resistencia, y las miradas de los pocos transeúntes parecían llenas de desconfianza y curiosidad. Mientras avanzaba lentamente, observó un coche patrulla estacionado en la esquina. Los oficiales dentro lo miraron con una expresión difícil de descifrar. Samuel intentó mantener la calma, respirando profundamente. Conocía las historias de ciudadanos que habían sido detenidos sin motivo alguno, interrogados y humillados. ¿Sería él una nueva víctima de esas prácticas abusivas? Su corazón latía con fuerza mientras esperaba el desenlace de ese momento. Los oficiales parecían deliberar algo entre ellos, hasta que, finalmente, encendieron las luces y comenzaron a seguirlo. El gobernador sabía que ese era el momento que había anticipado, pero aún así, una ola de ansiedad lo recorrió. El coche patrulla aceleró y le indicó que se detuviera. Samuel obedeció lentamente, estacionando su sedán junto a la acera. Observó por el espejo retrovisor cómo los dos oficiales se bajaban del coche. Ambos se dirigían hacia él con una actitud que parecía prepotente. Uno de ellos tocó la ventanilla, indicándole que la bajara. Mientras lo hacía, el gobernador se preparó mentalmente para lo que estaba por venir. Sabía que este momento podría ser crucial no solo para su misión, sino para el futuro de las reformas que tanto había impulsado. «Documentos, por favor», dijo el oficial, su voz cargada de desdén. Samuel sonrió levemente, manteniendo la calma externa, mientras sacaba su cartera y se preparaba para vivir la realidad que tanto quería cambiar. El gobernador Samuel entregó sus documentos al oficial, quien los tomó de manera brusca sin hacer ningún esfuerzo por ser cortés. Mientras el otro oficial se quedaba a su lado, observándolo con mirada escrutadora, Samuel sentía cada segundo como una eternidad. Notó cómo el oficial examinaba su licencia de conducir con ojos sospechosos, buscando algo, cualquier cosa que pudiera justificar un problema. El ambiente era tenso, y Samuel podía sentir que este no era un simple control de rutina. Había una intención detrás de esas miradas, una búsqueda de una razón para intimidarlo. El otro oficial le preguntó a Samuel qué hacía por esas calles tan tarde, insinuando que su presencia era fuera de lugar, como si el hecho de estar ahí fuese motivo suficiente para sospechar de él. «Solo estoy regresando a casa», respondió Samuel, manteniendo la voz tranquila y su tono sin confrontación. Sabía que cualquier señal de desafío podría escalar la situación. El oficial se rió, como si no le creyera. «¿Viviendo aquí? No parece que te vayas a casa», dijo, mirando el auto viejo y la ropa sencilla de Samuel. Era como si los oficiales ya hubieran decidido que él no tenía derecho a estar ahí, a menos que fuera por razones dudosas. Samuel se dio cuenta de lo difícil que sería esta experiencia para cualquier ciudadano sin los recursos y la influencia que él poseía. Ese pensamiento le golpeó profundamente. Por primera vez, sentía en carne propia la vulnerabilidad que tantos le habían contado. Los minutos se hacían largos,
y el oficial seguía haciendo preguntas sin importancia, pero que tenían una carga clara de provocación. «¿Estás seguro de que no llevas nada ilegal?», dijo uno de los policías, mirando al gobernador con desconfianza. Samuel supo que el siguiente paso sería la revisión del vehículo, algo que había previsto. El oficial hizo una señal y le ordenó que bajara del automóvil. Samuel obedeció lentamente, cuidando de no hacer movimientos bruscos. Al salir, fue dirigido hacia el frente del coche, mientras el otro oficial comenzaba a revisar el interior. Samuel pudo ver cómo tiraban sus pertenencias personales de un lado a otro, buscando algo incriminatorio donde no había nada. Todo mientras la humillación se apoderaba de cada fibra de su ser. Mientras observaba la escena, Samuel no pudo evitar pensar en aquellos que no tenían la posibilidad de tener un equipo de seguridad observando desde lejos, ni la opción de exponer públicamente la injusticia vivida. Aquellos ciudadanos que, a diferencia de él, debían soportar este tipo de abusos sin la esperanza de que alguien hiciera algo al respecto. Sabía que esto no era un incidente aislado, sino una muestra de una cultura tóxica arraigada en ciertos sectores de la policía. La manera en que era tratado no era por algo que hubiese hecho, sino simplemente por cómo lucía y por el lugar en que se encontraba. El oficial que lo vigilaba lo miró a los ojos, buscando algún signo de resistencia, pero Samuel mantuvo la calma, dispuesto a soportar todo para exponer lo que estaba ocurriendo. Después de varios minutos de revisión y cuestionamiento sin sentido, los oficiales finalmente se dieron por vencidos. «Parece que todo está en orden, puedes irte», dijo uno de ellos, aunque su tono no mostraba ninguna cortesía. No hubo disculpa, no hubo reconocimiento de que lo habían detenido sin razón. Samuel regresó al auto y se sentó al volante, tratando de calmar su respiración. Mientras los oficiales regresaban a su patrulla, supo que lo que acababa de vivir era solo una pequeña muestra de lo que muchos debían enfrentar diariamente. Al alejarse lentamente, vio las luces del coche patrulla apagarse y su corazón comenzó a latir más lento. Esa noche, Samuel sintió que había cruzado una línea, no había vuelta atrás, y sabía que usaría cada parte de esta experiencia para impulsar el cambio que tanto necesitaban. Al llegar a su hogar esa noche, Samuel se dejó caer en el sofá, exhalando profundamente. La experiencia lo había dejado agotado, no solo físicamente sino emocionalmente. Aún podía sentir la adrenalina en su cuerpo, pero también el peso de la injusticia. Pasó un momento en silencio, reviviendo cada detalle del encuentro, recordando las miradas, las preguntas cargadas de desconfianza y la sensación de impotencia. Sabía que, a pesar de estar seguro en su hogar, muchos otros no tenían el lujo de regresar a un lugar seguro después de una interacción así. Sin embargo, esa experiencia le había dado un propósito renovado. Ya no se trataba solo de estadísticas o informes, sino de una realidad palpable que necesitaba ser cambiada. Al día siguiente, Samuel convocó a su equipo más cercano. Quería compartir lo que había vivido, pero también comenzar a planificar la próxima fase de su misión. Su asistente, Marta, una mujer de gran fortaleza y sensibilidad, fue la primera en notar el cambio en la mirada del gobernador. «Samuel, ¿estás bien?», preguntó con preocupación. Él asintió, pero en su mirada había algo distinto, una mezcla de rabia contenida y determinación. Se sentó frente a su equipo y les relató lo sucedido, sin omitir ningún detalle. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Los rostros de su equipo reflejaban una mezcla de incredulidad y tristeza. «Esto es exactamente lo que nos han contado tantas veces, pero escuchar que te lo hicieron a ti, lo hace aún más real», dijo Marta, su voz quebrada. Samuel se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que tanto amaba. Sabía que tenía una responsabilidad mayor, y que esta experiencia debía servir como un catalizador para el cambio. «No podemos quedarnos callados», dijo finalmente, girándose para enfrentar a su equipo. «Lo que viví no es algo aislado, es el día a día de cientos de nuestros ciudadanos. Debemos mostrar la verdad, de una manera que nadie pueda ignorar». Hubo un silencio en la sala antes de que uno de los asesores levantara la voz. «¿Qué propones, Samuel?», preguntó, claramente afectado por el relato del gobernador. Samuel tomó un respiro profundo antes de responder. «Vamos a documentar esto. Vamos a hacer que el país vea lo que realmente sucede, y no solo desde el punto de vista de un informe». La decisión no fue fácil. Sabía que exponer públicamente lo que había vivido podía traerle muchas complicaciones. Su carrera política podía quedar en riesgo, especialmente en un entorno donde muchos preferían mantener el status quo y evitar confrontar los problemas sistémicos. Sin embargo, Samuel sentía que era la única forma de generar un cambio real. Propuso una serie de documentales donde se mostrarían las experiencias de las personas que habían sido injustamente tratadas por la policía.
No solo contaría su historia, sino también las de otros ciudadanos que, al igual que él, habían sido detenidos sin motivo alguno, enfrentando el abuso de poder sin tener forma de defenderse. Quería que cada historia fuese contada con toda su crudeza, sin filtros. El equipo se mostró dividido. Algunos consideraban que esto podría ser un movimiento arriesgado, que pondría al gobernador en el centro de una controversia peligrosa. Pero otros, como Marta, comprendieron la importancia de este proyecto. Si no hacemos esto ahora, Samuel, nunca habrá un mejor momento, dijo Marta, con los ojos llenos de determinación. Samuel asintió, agradecido por el apoyo. La decisión estaba tomada. Esa misma semana comenzarían a contactar a organizaciones comunitarias y ciudadanos dispuestos a compartir sus historias. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero también sabía que había una oportunidad única de cambiar las cosas. Mientras observaba a su equipo trabajar, Samuel sintió que el miedo se desvanecía, dejando lugar a una firmeza que nunca había sentido antes. En las semanas siguientes, la oficina del gobernador Samuel se transformó en un hervidero de actividad. Su equipo contactó a varias organizaciones comunitarias y líderes locales para identificar a personas que estuvieran dispuestas a compartir sus historias de abuso policial. Cada llamada, cada reunión, dejaba una huella profunda en Samuel, que escuchaba atentamente a hombres y mujeres narrar experiencias de humillación y miedo. Eran historias que, aunque diferentes en detalles, compartían un mismo hilo de desesperanza. Muchos de ellos llevaban años buscando justicia sin éxito, y para algunos, la única recompensa posible era que su voz, por fin, fuera escuchada. Era como si el sufrimiento de esas personas hubiera quedado atrapado en el silencio, esperando ser liberado. Una tarde, Samuel se reunió con Rosa, una madre soltera de 2 hijos, que le relató cómo su hijo mayor, de apenas 15 años, había sido detenido violentamente por parecer sospechoso mientras caminaba hacia la escuela. Rosa había intentado denunciar el abuso, pero sus quejas fueron ignoradas por las autoridades. Mientras hablaba, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una rabia contenida por tanto tiempo. Solo quiero que la gente sepa lo que nos hacen, que vean cómo nos tratan solo por el color de nuestra piel, dijo, su voz temblando de emoción. Samuel sintió el peso de sus palabras y supo que esas historias no podían quedarse en una sala de reuniones, tenían que llegar a las casas de todos los ciudadanos. El proceso de grabación fue difícil. Muchas personas temían represalias. Algunos decidieron no participar en el último momento por miedo a las consecuencias. Pero otros, como Rosa, estaban decididos a compartir su verdad, sin importar el riesgo. Samuel contrató a un equipo de documentalistas con experiencia en temas sociales, quienes se encargaron de capturar cada historia con respeto y sensibilidad. Cada sesión de grabación era emocionalmente intensa. Los testimonios eran crudos, sin adornos, y mostraban la realidad tal cual era, una lucha constante contra un sistema que parecía diseñado para oprimir. Samuel también se sometió al proceso, relatando su propia experiencia, no como gobernador, sino como un ciudadano más que había sido detenido injustamente. Una de las grabaciones más impactantes fue la de Carlos, un hombre afrodescendiente que había sido víctima de violencia policial años atrás. Mientras contaba su historia, las cámaras capturaron la cicatriz en su rostro, un recordatorio permanente del abuso que había sufrido. No quiero venganza, dijo Carlos, con voz firme. Solo quiero que esto cambie, que mis hijos no tengan que pasar por lo mismo que yo. Samuel, al escuchar estas palabras, se dio cuenta de la importancia de lo que estaban haciendo. Ya no se trataba solo de un documental, sino de darles a las personas la oportunidad de ser vistas y escuchadas, de exigir un cambio real que beneficiara a las futuras generaciones. Cuando finalmente terminaron las grabaciones, el equipo comenzó a editar el material, seleccionando los momentos más impactantes y emotivos. Samuel quería que el documental no solo mostrara el abuso, sino también la esperanza y la resiliencia de la comunidad. Era importante que la gente viera que, a pesar de todo el dolor, había una fuerza inquebrantable en aquellos que seguían luchando por justicia. Cuando el primer avance estuvo listo, Samuel reunió a su equipo para verlo. La sala estaba en silencio mientras las imágenes pasaban en la pantalla. Las voces de Rosa, Carlos y otros resonaban con fuerza, y el mensaje era claro: la injusticia no podía seguir siendo ignorada. Al finalizar, hubo un momento de silencio absoluto, seguido de aplausos. Samuel sabía que ese era solo el comienzo, pero también sabía que estaban en el camino correcto. Con el documental terminado, llegó el momento de compartirlo con el público. Samuel sabía que el lanzamiento debía ser algo más que un evento común, debía ser un movimiento que sacudiera la conciencia de la ciudad.
Su equipo decidió organizar una presentación en un lugar emblemático del centro, un teatro histórico que siempre había sido un símbolo de la comunidad. La idea era reunir a la mayor cantidad posible de ciudadanos, medios de comunicación y representantes de la policía. Samuel quería que todos los sectores estuvieran presentes, que nadie pudiera mirar hacia otro lado. El día del evento, el teatro estaba lleno. Había personas de diferentes partes de la ciudad, líderes comunitarios, familias afectadas, jóvenes activistas y, por supuesto, medios de comunicación preparados para cubrir cada detalle. Samuel estaba nervioso, consciente del peso de ese momento. Antes de salir al escenario, se tomó un minuto para respirar profundamente. Marta, su asistente, le dio una palmada en el hombro. «Estamos contigo, Samuel. Esto es más grande que cualquiera de nosotros», le dijo con una sonrisa. Samuel asintió, y con esa energía positiva, se dirigió al escenario bajo los aplausos de los asistentes. Samuel comenzó su discurso agradeciendo a todos los presentes y explicando la razón por la que habían decidido realizar el documental. «Lo que van a ver aquí no es solo una serie de testimonios», dijo, mirando a la audiencia. «Es una realidad que muchos de nuestros ciudadanos viven a diario. Y hoy, estamos aquí para escuchar y para entender. Para empezar un cambio que no puede esperar más». Hubo un silencio respetuoso en el teatro mientras Samuel hablaba. Su voz, llena de convicción, resonaba en cada rincón del lugar. Luego de unas palabras más, dio paso a la proyección del documental, y las luces del teatro se apagaron lentamente. Las imágenes comenzaron a proyectarse, y el teatro quedó en un silencio absoluto. La pantalla mostró las caras de aquellos que habían decidido contar sus historias. Las voces de Rosa, Carlos, y otros más llenaron la sala, y cada palabra, cada mirada, parecía atravesar el corazón de quienes estaban allí presentes. Las historias de humillación, dolor y resistencia se sucedían unas a otras, y el impacto era evidente. Se podían ver lágrimas en los ojos de algunos, mientras otros miraban con expresión seria, reflexionando sobre la realidad que muchas veces preferían ignorar. Samuel, desde el fondo de la sala, observaba la reacción del público, sabiendo que esos testimonios hablaban por sí solos. Cuando el documental terminó, hubo unos segundos de silencio que parecieron eternos. Luego, comenzaron los aplausos. Fueron tímidos al principio, pero pronto se convirtieron en un estruendo que llenó todo el teatro. Samuel se dirigió de nuevo al escenario, emocionado por la reacción del público. Sabía que los aplausos no eran para él, sino para aquellos que habían tenido el coraje de compartir sus historias, y también para todos los que habían sido víctimas en silencio durante tantos años. «Esto es solo el primer paso», dijo, cuando los aplausos comenzaron a disminuir. «No podemos permitir que esto quede solo en palabras. Necesitamos actuar, necesitamos asegurarnos de que esto cambie de una vez por todas». Al terminar su discurso, Samuel abrió un espacio para preguntas y comentarios del público. La primera en levantarse fue Rosa, quien, con voz firme, agradeció al gobernador por darles un espacio para ser escuchados. «Esto es lo que necesitamos, que nos escuchen y que nos vean como seres humanos», dijo. Su voz, cargada de emoción, resonó en todo el teatro, y fue recibida con más aplausos. A medida que otros ciudadanos tomaban la palabra, Samuel sintió que algo importante había comenzado. Esa noche, el teatro no solo había sido un lugar de exposición, sino también un lugar de unión, donde la comunidad había encontrado una voz colectiva. Samuel sabía que la lucha no terminaba ahí, pero también sabía que no estaba solo. Después del evento, el documental comenzó a ganar atención más allá del teatro. Se subió a plataformas de video y redes sociales, y pronto se volvió viral. Los testimonios reales, crudos y llenos de dolor, resonaron con personas de diferentes partes del país. La conversación sobre el abuso policial, la discriminación y el perfil racial estaba en todas partes, en las noticias, en las redes, en las conversaciones diarias. Para Samuel, esto era una señal de que su misión había alcanzado el primer objetivo, pero también traía consigo nuevas presiones y desafíos. No todos los comentarios eran positivos. Algunos criticaban al gobernador por exponer a la policía de esa manera, afirmando que estaba desacreditando a una institución fundamental para la seguridad. Hubo sectores políticos que aprovecharon la oportunidad para atacarlo, acusándolo de desestabilizar el orden público y de no apoyar a las fuerzas del orden. Estos ataques no lo tomaron por sorpresa. Samuel sabía que tocar un tema tan delicado no sería bien recibido por todos. Sin embargo, estaba preparado para enfrentar las críticas. Para él, este no era un asunto de política, sino de humanidad y justicia. Un día después del lanzamiento del documental,
Samuel recibió una llamada de la jefatura de la policía local. El jefe de policía, Martínez, quería reunirse con él para discutir las implicaciones del documental. Samuel aceptó la reunión con cautela, sin saber cuál sería el tono de la conversación. Al llegar a la oficina del jefe de policía, el ambiente era tenso. Martínez, un hombre de semblante serio y voz firme, comenzó la reunión expresando su desacuerdo con la forma en que se había expuesto a la policía. «Nos ha dejado en una posición muy difícil, gobernador», dijo Martínez, sin rodeos. Samuel lo escuchó con calma, sin interrumpir. Sabía que esa conversación era inevitable y que, si quería lograr un cambio, debía comenzar allí. Después de escuchar a Martínez, Samuel tomó la palabra. «No estoy aquí para atacar a la policía», dijo, mirándolo a los ojos. «Estoy aquí para hacer que las cosas cambien. Lo que vimos en ese documental no debería ser la norma para nadie, y sé que hay oficiales que cumplen con su deber de manera íntegra. Pero también sé que hay un problema que no podemos seguir ignorando». Martínez se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando las palabras del gobernador. Finalmente, exhaló profundamente. «Entiendo lo que quiere lograr, Samuel, pero necesitamos encontrar una forma de hacerlo sin demonizar a todos los oficiales», respondió, mostrando por primera vez una apertura al diálogo. Esa conversación marcó el comienzo de algo importante. Samuel y Martínez acordaron formar un comité conjunto que incluyera tanto a representantes de la policía como a líderes comunitarios. La misión del comité sería revisar los protocolos de detención y el entrenamiento de los oficiales, con el objetivo de evitar el abuso de poder y asegurar un trato igualitario para todos los ciudadanos. Era un paso pequeño, pero era un comienzo. Samuel sabía que no podía cambiar una cultura de un día para otro, pero también sabía que con compromiso y trabajo constante, era posible empezar a mover el engranaje del cambio. Mientras el comité comenzaba a tomar forma, Samuel también notó un cambio en la actitud de muchos ciudadanos. Las personas que antes no se atrevían a denunciar ahora se sentían con más fuerza para hacerlo, sabiendo que sus voces serían escuchadas. Las organizaciones comunitarias, que habían trabajado durante años sin mucha visibilidad, ahora contaban con más apoyo y recursos. Rosa, Carlos, y todos aquellos que habían participado en el documental se convirtieron en símbolos de resistencia y valentía. Samuel los veía y se llenaba de esperanza. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba solo, que la comunidad entera se estaba levantando para exigir un cambio que beneficiara a todos, sin excepción. A medida que pasaban las semanas, el trabajo del comité comenzó a generar un impacto visible. Las reuniones, que al principio fueron tensas y llenas de desacuerdos, lentamente empezaron a ser más colaborativas. Los líderes comunitarios, oficiales de la policía y representantes del gobierno se sentaban a discutir posibles reformas. Algunos oficiales más veteranos, al principio reticentes a cualquier cambio, empezaron a mostrar interés en mejorar las relaciones con la comunidad, reconociendo que la desconfianza mutua no beneficiaba a nadie. Samuel asistía a cada reunión, insistiendo en que el cambio debía comenzar desde lo más profundo de la cultura policial. Mientras tanto, el documental seguía causando una gran repercusión. Más historias de abuso comenzaron a emerger, y ciudadanos de otras ciudades se inspiraban en el trabajo de Samuel para demandar reformas similares. Los medios nacionales empezaron a cubrir el tema con más intensidad, entrevistando a expertos en derechos humanos y policías retirados que apoyaban la necesidad de un cambio. Pero, con la visibilidad también vino la oposición. Sectores conservadores y algunos sindicatos policiales organizaron protestas, acusando a Samuel de desprestigiar a la institución policial. Las críticas se volvieron más intensas, y algunos medios comenzaron a cuestionar su capacidad para seguir liderando en medio de tanta polémica. Un día, mientras Samuel revisaba los informes sobre las primeras recomendaciones del comité, recibió una llamada urgente de Marta. «Gobernador, tienes que venir al centro de la ciudad», dijo con un tono grave. Había una protesta en marcha, liderada por grupos que se oponían a las reformas propuestas. Samuel, sin dudarlo, se dirigió al lugar. Al llegar, encontró una multitud considerable frente al edificio gubernamental. Los manifestantes portaban pancartas que decían «Apoyemos a la policía y no a las falsas acusaciones». Había una tensión palpable en el ambiente, y Samuel sabía que la situación podía descontrolarse en cualquier momento. Samuel decidió hacer algo inesperado. En lugar de permanecer en su oficina o enviar un comunicado oficial, se acercó directamente a la multitud. Los guardias de seguridad intentaron detenerlo, pero él insistió en hablar con los manifestantes. Subió a una plataforma improvisada y pidió un micrófono.
Las personas se sorprendieron al verlo aparecer de repente, y el ruido de la protesta disminuyó. No estoy aquí para atacar a nuestra policía, comenzó Samuel, con una voz firme pero serena. Estoy aquí para mejorarla. Lo que pedimos no es el fin de la seguridad, sino el fin de los abusos. Queremos una ciudad donde cada ciudadano, sin importar su color de piel, pueda confiar en quienes deberían protegerlos. Hubo un murmullo entre la multitud. Algunos escuchaban atentos mientras otros mantenían sus brazos cruzados, aún escépticos. Samuel continuó, explicando los avances que el comité había logrado hasta ese momento y cómo la mayoría de los oficiales estaban dispuestos a aceptar las reformas. Sé que esto es difícil, dijo. Sé que algunos de ustedes piensan que esto es un ataque a sus familias o amigos que son oficiales. Pero la verdad es que si no trabajamos juntos para solucionar este problema, todos perdemos. Samuel concluyó su discurso con una promesa clara. Voy a seguir adelante con estas reformas, porque es lo correcto. Pero siempre estaré dispuesto a escuchar sus preocupaciones, porque este cambio no se puede hacer solo, lo tenemos que hacer todos. El silencio en la multitud fue notable. Algunos empezaron a aplaudir tímidamente, y otros, aunque aún no convencidos, se dieron cuenta de la sinceridad en las palabras del gobernador. Samuel sabía que no todos lo apoyarían, pero había plantado una semilla. Mientras descendía de la plataforma, algunos manifestantes se acercaron a él para hacer preguntas, y otros incluso para agradecerle por su disposición a dialogar. Marta lo observaba desde un costado, claramente aliviada de que la situación no se hubiera salido de control. Ese fue un movimiento arriesgado, le dijo después. Pero valió la pena, respondió Samuel, sabiendo que ese día había dado un paso importante hacia la reconciliación. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, Samuel reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero cada día que pasaba se sentía más convencido de que estaba en la dirección correcta. Las reformas estaban en marcha, la conversación pública estaba cambiando, y la comunidad comenzaba a unirse en torno a un propósito común. Pero Samuel también sabía que lo más difícil aún estaba por venir. La noche después de la protesta, Samuel no pudo dormir bien. Aunque el discurso ante los manifestantes había calmado parcialmente las tensiones, el peso de la situación no dejaba de atormentar su mente. Sabía que enfrentarse a un sistema tan profundamente arraigado no solo significaba reformar leyes y entrenar a los oficiales, sino también luchar contra décadas de prejuicios, intereses y poder concentrado. Las amenazas comenzaron a llegarle de manera más directa. Algunas eran anónimas, otras disfrazadas de advertencias políticas. Samuel estaba preparado para enfrentar la resistencia, pero cada vez más, la oposición tomaba formas más siniestras. Una mañana, mientras se dirigía a una reunión importante con miembros del comité, Marta entró a su oficina con una expresión preocupada. «Samuel, necesitas ver esto», dijo, extendiéndole un sobre sin remitente. Samuel lo abrió y encontró una carta con amenazas claras. Le advertían que dejara de lado sus reformas o enfrentarían consecuencias personales. La carta incluía detalles de la rutina de su familia, lo cual le heló la sangre. Aunque siempre había tenido una fuerte seguridad a su alrededor, la idea de que alguien pudiera seguir a sus seres queridos lo inquietaba profundamente. Samuel respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que no podía dejar que el miedo lo paralizara, pero también entendía que su familia no podía ser una moneda de cambio. Esa tarde, Samuel se reunió con Marta y el jefe de su equipo de seguridad. Decidieron incrementar la protección de su familia, asegurando que tuvieran escoltas discretos durante todo el día. Marta, quien siempre había sido la voz de la razón y el apoyo más cercano de Samuel, lo miró directamente a los ojos. «Samuel, sabemos que esto no es fácil. Pero si cedes ahora, todo lo que hemos logrado se perderá. Esta gente quiere intimidarte porque sabe que estamos haciendo una diferencia». Samuel asintió, agradecido por el apoyo incondicional de Marta. A pesar de las amenazas, su convicción de continuar con las reformas seguía intacta. Lo que estaba en juego no era solo su seguridad, sino la de toda la comunidad. A medida que las amenazas se intensificaban, la comunidad también se movilizaba para apoyar a Samuel. Organizaciones locales comenzaron a realizar marchas pacíficas en respaldo a las reformas. Las familias afectadas por la violencia policial se unieron para demostrar que no estaban solas y que querían un cambio real. En una de esas manifestaciones, Samuel decidió asistir sin previo aviso. La multitud lo recibió con aplausos y vítores. Había ancianos, jóvenes, familias con niños. Todos compartían la misma esperanza, que sus hijos pudieran crecer sin el temor constante de ser detenidos o maltratados injustamente.
Samuel subió a una pequeña tarima improvisada y, con un micrófono en mano, habló desde el corazón. Sé que muchos de ustedes están asustados, y créanme, yo también le estoy, admitió, sus palabras resonando con honestidad. Pero este miedo no puede detenernos. Nos han intentado callar por demasiado tiempo, y hoy, estamos demostrando que ya no tenemos miedo de decir lo que es justo. Esta lucha no es solo mía, es de cada uno de nosotros. Y mientras tenga su apoyo, les prometo que no voy a detenerme. Los aplausos resonaron por todo el lugar, y Samuel sintió una ola de fuerza y gratitud. Esa conexión con la gente era lo que lo mantenía en pie a pesar de todo. En los días siguientes, la presión sobre el comité y las fuerzas policiales aumentó. Los líderes de las organizaciones comunitarias comenzaron a recibir amenazas similares a las de Samuel. Pero en lugar de desmoronarse, eso pareció unirlos más. Se organizaban reuniones en lugares seguros, compartiendo información y asegurándose de que cada paso hacia adelante fuera estratégico y bien pensado. La determinación de Samuel había contagiado a muchos, y aunque sabían que había mucho en juego, también sabían que no podían rendirse. Las reformas, aunque aún no completamente implementadas, ya estaban cambiando la percepción pública y mostrando que un futuro mejor era posible. Esa noche, mientras Samuel se preparaba para dormir, recibió una llamada inesperada. Era Martínez, el jefe de la policía. «Gobernador, quería decirle algo», comenzó, su tono más suave de lo habitual. «Sé que todo esto ha sido difícil para usted y su familia, y quiero que sepa que algunos de nosotros estamos de su lado. Estoy dispuesto a colaborar más estrechamente para asegurar que las reformas sean efectivas y que nuestra gente entienda su importancia». Samuel se sorprendió, pero también sintió una pequeña chispa de esperanza. Había pasado mucho tiempo tratando de convencer a Martínez de la necesidad de los cambios, y esa llamada era un indicio de que las cosas podían estar comenzando a cambiar, incluso dentro de la misma institución policial. Los días siguientes a la llamada de Martínez fueron un torbellino de actividad. Samuel veía cómo las cosas empezaban a moverse en la dirección correcta, aunque con pasos lentos y cautelosos. Martínez, cumpliendo su promesa, organizó reuniones internas con sus oficiales, donde habló abiertamente sobre la importancia de las reformas. También permitió que algunos líderes comunitarios participaran como observadores en las sesiones de entrenamiento policial. Estas acciones, aunque simbólicas, mostraban que había una apertura al cambio dentro de la institución. Sin embargo, Samuel sabía que todavía había resistencia, y esa resistencia se manifestaba de maneras más sutiles pero igualmente peligrosas. Una tarde, mientras Samuel estaba revisando algunos documentos en su oficina, recibió un mensaje de uno de los miembros del comité. El mensaje decía que algunos oficiales estaban boicoteando los nuevos entrenamientos, mostrando una clara oposición a las reformas de manera encubierta. Esto incluía no asistir a las sesiones de sensibilización obligatorias y, en algunos casos, intimidar a aquellos compañeros que estaban dispuestos a apoyar los cambios. Samuel entendió que no podía permitir que estos intentos de sabotaje socavaran todo el esfuerzo que se había puesto en marcha. La lucha no solo era contra las fuerzas visibles del poder, sino también contra esos pequeños sabotajes cotidianos que impedían que el cambio arraigara. Con esta información en mente, Samuel decidió organizar una reunión de emergencia con Martínez y otros miembros clave del comité. En la reunión, se discutieron las acciones a tomar contra aquellos que estaban boicoteando el proceso de reforma. Martínez, que hasta ese momento había mostrado un creciente apoyo a las medidas, parecía incómodo. «Samuel, la resistencia es real, y no podemos ignorar que hay miedo entre los oficiales», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Muchos de ellos sienten que están perdiendo el control, que ya no podrán actuar sin sentirse observados constantemente». Samuel escuchó con atención y, tras un breve silencio, respondió: «Entiendo sus preocupaciones, pero lo que no pueden perder de vista es que estos cambios no se tratan de quitarles el control, sino de garantizar que ese control se use de manera justa y equitativa». La conversación fue larga, y aunque hubo desacuerdos, finalmente llegaron a un consenso. Aquellos que se negaran a cumplir con las nuevas políticas enfrentarían medidas disciplinarias. También acordaron la creación de un canal de comunicación anónimo para que los oficiales que apoyaran las reformas pudieran denunciar cualquier intento de sabotaje sin miedo a represalias. Samuel sabía que esa era una solución imperfecta, pero era un primer paso para cambiar la cultura desde adentro. Martínez, aunque visiblemente preocupado, aceptó la decisión y se comprometió a apoyarla. La reunión terminó con un aire de tensión, pero también con una determinación compartida. Mientras el trabajo del comité avanzaba, Samuel recibió una invitación para asistir a un programa de televisión nacional donde discutirían las reformas y el documental.
Sabía que esta sería una oportunidad crucial para explicar directamente a un público más amplio las razones detrás de su lucha. Marta, siempre pendiente de los detalles, preparó junto a Samuel los puntos clave que debía destacar. «Samuel, esta es tu oportunidad de hablar con aquellos que aún no entienden lo que está en juego», dijo ella, colocando sus notas sobre la mesa. «Necesitas ser claro, pero también apelar a las emociones. No es solo una cuestión de leyes, es una cuestión de vidas humanas». El día de la entrevista, Samuel se sentía preparado. Al llegar al set de televisión, fue recibido por el presentador, quien, tras una breve charla introductoria, lo guió hacia el escenario. Las luces eran brillantes, y la audiencia en el estudio estaba lista para escuchar. Después de una breve introducción, el presentador lanzó una pregunta que sabía que vendría. «Gobernador, muchos dicen que estas reformas son un ataque directo a nuestra policía y que usted está politizando el tema. ¿Qué tiene que decir sobre esto?». Samuel tomó un respiro y, con calma, respondió: «Estas reformas no son un ataque a la policía, sino una oportunidad de mejorarla. Quiero que cada ciudadano, sin importar su origen o apariencia, sienta confianza cuando ve una patrulla. Y también quiero que cada oficial sienta orgullo por el trabajo que hace, sabiendo que está sirviendo a todos con justicia». A medida que la entrevista avanzaba, Samuel fue desarmando cada argumento con datos, pero también con historias personales que mostraban la realidad de aquellos que habían sufrido injusticias. En un momento, el presentador mostró un fragmento del documental, y la atmósfera en el estudio cambió. Las imágenes de Rosa y Carlos, con sus voces cargadas de emoción, lograron impactar incluso a aquellos que dudaban del proceso. Samuel aprovechó esa emoción para reforzar su punto. «No podemos seguir ignorando estas voces. Si realmente queremos una sociedad segura y justa, debemos empezar por aceptar que hay cosas que deben cambiar». La entrevista terminó con una ovación por parte de la audiencia en el estudio. Samuel sabía que, aunque las palabras no cambiarían todo de un día para otro, el mensaje estaba llegando a donde debía. De vuelta a su oficina, recibió una llamada de Rosa, quien, emocionada, le agradeció por haber representado sus historias con tanto respeto. «Gobernador, lo que hizo hoy nos da esperanza. Nos hace sentir que nuestras voces importan», dijo. Samuel, conmovido, le agradeció a ella por la valentía que había mostrado desde el primer día. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, sintió que el camino era largo, pero que cada paso que daba los acercaba un poco más a la justicia que tanto anhelaban. Días después de la aparición televisiva de Samuel, el ambiente en la ciudad comenzó a cambiar. Las calles, antes llenas de desconfianza y miedo, parecían empezar a mostrar signos de esperanza. Las conversaciones sobre la reforma policial no solo se daban en reuniones políticas o en los medios, sino también en los parques, las tiendas y los hogares. Había una sensación de que algo grande estaba sucediendo, un cambio que muchos habían esperado durante años. Sin embargo, Samuel sabía que todavía faltaba mucho por hacer y que cada paso hacia adelante traía consigo desafíos inesperados. Una mañana, mientras Samuel revisaba los avances del comité, recibió una llamada de un número desconocido. «Gobernador Samuel, soy el comandante Díaz», dijo la voz al otro lado de la línea. El comandante Díaz era uno de los líderes más influyentes dentro del cuerpo policial, conocido por su reticencia a cualquier tipo de cambio en los procedimientos. «Quisiera hablar con usted en persona», continuó. Samuel, sorprendido por la solicitud, aceptó la reunión. Sabía que el comandante Díaz no había sido un aliado de las reformas y que su postura conservadora representaba a muchos dentro de la institución. Sin embargo, esta llamada era una oportunidad para entender mejor las resistencias y, tal vez, encontrar un camino hacia adelante. La reunión se llevó a cabo en un café discreto en las afueras de la ciudad. Samuel llegó acompañado por Marta, quien permaneció cerca pero dejó que ambos hombres hablaran en privado. Cuando Díaz llegó, saludó a Samuel con un apretón de manos firme y se sentaron en una mesa apartada. El silencio inicial era pesado, pero Díaz fue el primero en romperlo. «Sé que he sido crítico con las reformas, gobernador», comenzó, con una sinceridad que tomó a Samuel por sorpresa. «He trabajado en la policía durante más de 30 años. He visto cosas buenas y malas, pero últimamente, siento que perdimos el rumbo. Mi oposición a sus ideas no es porque no crea en ellas, sino porque siento que muchos de mis hombres no están listos para enfrentarse a sus propios errores». Samuel se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente. El comandante Díaz continuó explicando que muchos oficiales, especialmente los más jóvenes, estaban confundidos y asustados. Habían crecido en un sistema donde ciertos comportamientos eran considerados normales,
y ahora enfrentaban una realidad completamente diferente, donde se les pedía cuestionar lo que siempre habían dado por sentado. No todos son malos oficiales, dijo Díaz, su voz cargada de nostalgia. Pero necesitamos un liderazgo que pueda guiarlos, y tal vez he fallado en eso. Estoy aquí porque quiero cambiar eso. Quiero trabajar con usted, Samuel, para encontrar una manera de educar a nuestros oficiales y asegurarnos de que entiendan que el respeto a la comunidad es lo que da sentido a su trabajo. Samuel sintió un alivio profundo. Tener a Díaz de su lado sería un avance significativo, ya que su influencia podría ayudar a calmar a muchos de los oficiales que se sentían amenazados por el cambio. Comandante, agradezco su honestidad y disposición, dijo Samuel. Sé que esto no es fácil para ninguno de nosotros, pero si usted está dispuesto a ser parte de este proceso, creo que podemos encontrar un camino que funcione para todos. Necesitamos su liderazgo dentro de la fuerza, y estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario. La conversación continuó por varias horas, delineando un plan para implementar un programa de mentoría dentro de la policía, donde los oficiales más experimentados, como Díaz, trabajarían junto a los jóvenes para ayudarlos a adaptarse a los nuevos estándares y valores. La noticia de que el comandante Díaz se había unido a las reformas se difundió rápidamente entre los miembros del comité y los líderes comunitarios. Algunos recibieron la noticia con escepticismo, pero la mayoría lo vio como un avance crucial. Samuel sabía que ganar la confianza del comandante no significaba que la lucha había terminado, pero sí que ahora tenían un aliado valioso dentro del corazón de la institución que tanto necesitaba el cambio. El comité comenzó a trabajar en un programa de capacitación actualizado, y Díaz se convirtió en una de las figuras clave en la implementación de las nuevas políticas. Una semana después, Samuel y Díaz participaron juntos en una sesión de entrenamiento para nuevos reclutas. La presencia de ambos en el mismo espacio envió un mensaje claro: la reforma no se trataba de destruir la institución, sino de fortalecerla desde dentro. Durante la sesión, Díaz tomó la palabra y habló abiertamente sobre su transformación. He estado en este trabajo durante décadas, y he cometido errores. Pero lo importante es aprender y asegurarse de que no volvamos a repetir esos errores. Ustedes, los nuevos oficiales, tienen una responsabilidad enorme. No solo están aquí para hacer cumplir la ley, sino para proteger y servir a cada miembro de nuestra comunidad con respeto, dijo, mirando a los jóvenes oficiales que le escuchaban con atención. La reacción de los reclutas fue positiva. Samuel observaba desde un costado, sintiéndose optimista por primera vez en mucho tiempo. La colaboración con Díaz representaba una oportunidad real de cambiar la cultura policial desde sus cimientos, algo que, hasta ese momento, parecía casi imposible. Esa noche, al regresar a su oficina, Marta le entregó a Samuel una carta que había llegado ese día. Era una carta de agradecimiento de un ciudadano, alguien que había visto el documental y que se sintió motivado a confiar de nuevo en las instituciones. Samuel la leyó en silencio y sonrió. Aunque los desafíos seguían siendo enormes, esos pequeños momentos de esperanza le recordaban por qué había decidido emprender esta lucha en primer lugar. Con el apoyo del comandante Díaz y el comité funcionando activamente, Samuel sintió que la ciudad estaba finalmente en el camino hacia una verdadera transformación. Sin embargo, sabía que la situación seguía siendo frágil. Había logrado avances significativos, pero también había generado una reacción contraria por parte de aquellos que veían los cambios como una amenaza a su poder y privilegios. El clima político se volvía cada vez más tenso, y las voces de la oposición, especialmente de ciertos sectores conservadores, se hacían escuchar con mayor intensidad, exigiendo que el gobernador cesara con las reformas y dejara de dividir a la ciudad. Un día, mientras Samuel se preparaba para asistir a una de las últimas reuniones del comité antes de presentar oficialmente las nuevas políticas de reforma, recibió una notificación urgente. Una de las estaciones de policía, ubicada en uno de los barrios más conflictivos de la ciudad, estaba siendo tomada por un grupo de oficiales en protesta. La información era confusa. Algunos reportaban que los oficiales se habían atrincherado en señal de rechazo a las reformas y que habían tomado el edificio como una muestra de fuerza contra lo que consideraban un ataque injusto a su institución. Samuel entendió de inmediato la gravedad de la situación y sabía que su respuesta debía ser rápida y efectiva. En lugar de enviar una fuerza para desalojar a los oficiales, lo cual podría haber escalado el conflicto y llevado a la violencia, Samuel decidió ir personalmente al lugar. Fue una decisión arriesgada, y tanto Marta como el comandante Díaz intentaron disuadirlo, pero el gobernador se mantuvo firme. No se trata solo de una protesta, se trata de un momento crítico para decidir en qué dirección queremos ir como ciudad. Si puedo ayudar a calmar los ánimos y buscar una solución, entonces es mi deber hacerlo, dijo Samuel, decidido. Con la compañía de Díaz y algunos líderes comunitarios,
se dirigió hacia la estación de policía. Cuando Samuel llegó, la atmósfera era tensa. Afuera del edificio, algunos ciudadanos se habían congregado, observando con preocupación lo que estaba ocurriendo. Samuel se acercó lentamente, levantando las manos en señal de paz. Frente a la entrada de la estación, varios oficiales armados lo observaron con desconfianza. «He venido a hablar, no a imponer», dijo Samuel, con una voz firme pero tranquila. Tras unos momentos de duda, uno de los oficiales abrió la puerta y permitió que él y Díaz entraran. El interior de la estación estaba lleno de oficiales, algunos visiblemente molestos, otros confundidos. El ambiente era de frustración y resentimiento. Samuel se paró en el centro de la sala, rodeado por los oficiales, y comenzó a hablar. «Sé que muchos de ustedes sienten que estos cambios son una amenaza. Sienten que su trabajo, que han hecho durante años, está siendo cuestionado. Pero quiero que entiendan que estas reformas no son para debilitarlos, sino para fortalecer la relación entre la policía y la comunidad a la que sirven. Todos cometemos errores, pero reconocer esos errores y aprender de ellos es lo que nos hace más fuertes como sociedad». Samuel miró a Díaz, quien asintió y tomó la palabra. «Yo también estuve en contra de estos cambios al principio. No porque no creyera en ellos, sino porque temía perder lo que había conocido durante tanto tiempo. Pero me he dado cuenta de que necesitamos evolucionar si queremos que nuestra labor sea respetada y valorada», dijo Díaz, mirando a sus compañeros. Hubo un silencio en la sala. Algunos oficiales comenzaron a bajar la mirada, otros cruzaban los brazos, aún escépticos. Samuel sintió la presión del momento, sabiendo que esa conversación definiría el rumbo de todo lo que había construido hasta ese momento. Finalmente, un joven oficial dio un paso al frente. «Mi padre fue oficial durante 30 años», dijo, con la voz temblorosa. «Él siempre me enseñó a ser justo, pero estos últimos meses he sentido que lo que hacemos ya no tiene el respeto de la gente. Quiero recuperar eso, quiero sentir que estamos haciendo lo correcto». Sus palabras rompieron el silencio tenso, y otros oficiales comenzaron a asentir. La barrera de resistencia parecía comenzar a ceder, y Samuel supo que ese era el momento de actuar. «Podemos construir algo mejor juntos, pero necesitamos su compromiso», dijo Samuel. «No se trata de olvidar lo que han hecho, sino de mejorarlo. De que todos podamos caminar por estas calles con orgullo, sin miedo, sin desconfianza». Las palabras del joven oficial habían resonado profundamente en los demás, y poco a poco, los gestos de asentimiento se transformaron en palabras de acuerdo. La atmósfera comenzó a cambiar, la tensión se disipó gradualmente, y algunos oficiales, antes rígidos y cerrados, comenzaron a preguntar cómo podían ayudar en el proceso de cambio. Después de horas de conversación, Samuel y Díaz lograron un acuerdo con los oficiales. Acordaron realizar talleres internos liderados por aquellos que creían en las reformas, ofreciendo un espacio seguro para expresar sus preocupaciones y aprender. Los oficiales salieron de la estación, dejando el ambiente de tensión atrás, y fueron recibidos por los ciudadanos que los esperaban afuera. En lugar de gritos y hostilidad, hubo aplausos y gestos de apoyo. Samuel se dirigió a la multitud y habló brevemente. «Hoy hemos dado un paso importante hacia el cambio, no con violencia ni con imposición, sino con diálogo y entendimiento. Aún queda mucho por hacer, pero estoy seguro de que, juntos, podemos lograrlo». Esa noche, mientras Samuel regresaba a su oficina, sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Había enfrentado uno de los mayores desafíos hasta el momento, y aunque sabía que el camino aún era largo, también sintió que había alcanzado un punto crucial en su misión. Marta lo recibió con una sonrisa, y mientras se sentaban para revisar los próximos pasos, ella le dijo: «Lo que lograste hoy no fue solo calmar una protesta, Samuel. Fue abrir una puerta para que todos puedan ver que hay otra manera, una mejor manera». Samuel asintió, sabiendo que el momento de la verdad había llegado, y que ahora más que nunca, la lucha por el cambio debía continuar. Las semanas siguientes al incidente en la estación de policía fueron un torbellino de actividad y cambios. La tensión que había estado latente comenzó a disiparse a medida que los oficiales y la comunidad se unían para implementar las reformas. Los talleres se convirtieron en un espacio de diálogo donde tanto policías como ciudadanos pudieron expresar sus miedos, frustraciones y esperanzas. Las barreras de desconfianza que habían estado construidas durante años empezaron a romperse poco a poco. La atmósfera en la ciudad, aunque aún con desafíos, estaba llena de un renovado sentido de esperanza. El gobernador Samuel estaba decidido a que este impulso no se detuviera. Bajo su liderazgo, el comité elaboró una propuesta oficial para cambiar varios aspectos clave de la formación policial,
asegurando que los oficiales fueran instruidos no solo en procedimientos operativos, sino también en derechos humanos y empatía comunitaria. El comandante Díaz, quien se había convertido en un aliado fundamental, se comprometió a supervisar personalmente los entrenamientos, asegurando que cada oficial entendiera la importancia de su papel en la construcción de una comunidad justa y equitativa. Samuel sabía que lo que habían logrado hasta ahora era apenas el comienzo, pero los pequeños pasos hacia la reconciliación eran signos prometedores. Un día, Samuel recibió una invitación inesperada. Era una carta de una escuela secundaria local, en uno de los barrios más afectados por el abuso policial. La directora le pidió que visitara la escuela para hablar con los estudiantes sobre las reformas y la importancia del cambio social. Samuel aceptó sin dudarlo. Sabía que los jóvenes eran la clave para el futuro de la ciudad, y quería asegurarse de que entendieran que estaban viendo el comienzo de algo importante, algo que cambiaría la forma en que la ciudad funcionaba para mejor. Al llegar a la escuela, fue recibido por la directora y varios estudiantes, quienes lo guiaron hacia un auditorio lleno de adolescentes curiosos y emocionados. Samuel se paró frente a la multitud y comenzó a hablarles con sinceridad. Les contó sobre su misión y los desafíos que había enfrentado, pero también sobre los momentos de esperanza y unión que había vivido. Les habló de Rosa, de Carlos, del comandante Díaz y de todos aquellos que habían decidido ser valientes y alzar la voz por el cambio. Sé que a veces puede parecer que el mundo no va a cambiar, que las injusticias son demasiado grandes y los obstáculos demasiado fuertes, dijo Samuel, mirando a los jóvenes con ojos llenos de determinación. Pero estoy aquí para decirles que el cambio es posible. Todo comienza con una decisión, con la voluntad de no aceptar el statu quo. Ustedes son el futuro de esta ciudad, y juntos, podemos asegurarnos de que sea un futuro justo y lleno de oportunidades. La reacción de los estudiantes fue increíblemente positiva. Hicieron preguntas sobre cómo podían involucrarse, sobre qué podían hacer para apoyar a sus familias y a sus comunidades. Algunos compartieron sus propias experiencias con la discriminación, y Samuel los escuchó con atención. Al final del evento, varios estudiantes se acercaron para agradecerle por estar allí y por no haberse dado por vencido. Samuel sintió una profunda conexión con ellos, y supo que su esfuerzo había valido la pena. Cada uno de esos jóvenes representaba la esperanza de que la próxima generación no tendría que pasar por lo mismo que las anteriores. Al salir de la escuela, Marta, quien lo había acompañado, lo miró con orgullo. Esos chicos te ven como una inspiración, Samuel. Lo que estás haciendo está teniendo un impacto más grande de lo que te imaginas, dijo ella. Samuel sonrió, sabiendo que esas palabras eran ciertas. Pero también sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Los talleres y el entrenamiento policial eran solo el comienzo. Las reformas legales que garantizarían la implementación a largo plazo de estos cambios aún debían ser aprobadas. Las voces de los opositores seguían presentes, y había sectores de poder que no querían ver esos cambios materializarse. Samuel estaba preparado para enfrentarlos, consciente de que cada pequeño avance contaba. En las siguientes semanas, el comité se reunió para afinar los detalles de las propuestas que serían presentadas oficialmente al Consejo de la ciudad. Las reformas incluían no solo la reestructuración del entrenamiento policial, sino también la creación de un organismo independiente que revisara los casos de abuso y mala conducta policial, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas. Samuel sabía que esta propuesta sería la más difícil de aceptar para muchos, pero también sabía que era crucial para evitar que se repitieran los abusos del pasado. Finalmente, el día de la presentación llegó. El Consejo de la ciudad estaba lleno de representantes, miembros del comité, líderes comunitarios y ciudadanos que habían venido a mostrar su apoyo. Samuel subió al estrado y comenzó su discurso, explicando en detalle cada una de las propuestas y la importancia de su implementación. Habló de cómo las reformas no solo beneficiarían a las comunidades, sino también a la misma policía, fortaleciendo la confianza pública y asegurando que cada oficial pudiera desempeñar su trabajo con dignidad y respeto. El comandante Díaz también tomó la palabra, destacando la importancia de la rendición de cuentas y el compromiso de la fuerza policial con el cambio. Después de horas de deliberación, se sometió la propuesta a votación. Samuel observaba en silencio mientras cada miembro del consejo emitía su voto. Los minutos parecían horas, pero finalmente, el resultado fue anunciado. Las reformas habían sido aprobadas. Samuel sintió una ola de alivio y emoción. Las personas en la sala comenzaron a aplaudir, y los ciudadanos presentes vitorearon de alegría. Marta, con lágrimas en los ojos, se acercó a Samuel y lo abrazó. «Lo hicimos», dijo ella, su voz cargada de emoción. Samuel asintió, conmovido. Habían logrado algo que muchos creían imposible.
Habían dado un paso enorme hacia la construcción de una ciudad más justa y equitativa. Esa noche, mientras Samuel regresaba a casa, reflexionó sobre todo el camino que había recorrido. Recordó cada obstáculo, cada momento de duda, pero también cada pequeño triunfo, cada sonrisa de esperanza que había visto en las caras de aquellos que habían creído en él. Sabía que el camino no había terminado, que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que no estaba solo. La comunidad estaba con él, y juntos habían demostrado que el cambio, aunque lento y difícil, era posible. Con esa convicción en su corazón, Samuel se preparó para enfrentar los próximos desafíos, decidido a continuar construyendo los nuevos horizontes que tanto merecían. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte al canal. Y ahora, ya tienes un nuevo video apareciendo en la pantalla, lleno de giros inesperados y momentos conmovedores. Haz clic y prepárate para otra historia inspiradora.